Me da mucho gusto de poder saludarlos. Aquí quien les habla es su servidor Alberto Conti y una vez más estamos haciendo una nueva entrega de la Escuela Online de Oración. Estamos en el curso Oraciones Bíblicas Extraordinarias y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las oraciones de Moisés. Quiero contarles que este curso tiene el propósito de poder inspirarnos a orar la palabra de Dios, que en nuestra vida de oración, cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, para buscar a Dios, para buscar su rostro, para clamar, para interceder por situaciones, necesitamos aprender a orar la palabra. Es crucial que nosotros aprendamos el arte de dominar y manejar la palabra de Dios en nuestras oraciones. Si queremos ser intercesores, tenemos que familiarizarnos con las preciosas y grandísimas promesas y poder ver cómo es que hacían estos hombres de Dios, cómo es que activaban lo sobrenatural en sus vidas, cómo es que los hombres de Dios que encontramos en la Biblia hicieron grandes cosas para Dios. ¿Cómo es que estos hombres tuvieron tantos resultados en sus vidas de oraciones, en los desafíos que ellos tenían día a día? Por eso es tan importante que veamos. Ese es el propósito de poder estudiar las oraciones de la Biblia, porque estos hombres vieron lo sobrenatural. En esta lección en particular vamos a hablar sobre Moisés, un hombre de Dios que tuvo resultados poderosísimos en su vida. Alguien a quien el Señor bendijo mucho, alguien que el Señor lo llamaba de compañero. Dios consideraba a Moisés como un amigo íntimo con quien podía hablar cara a cara. Esa relación especial se debía en parte al hecho de que Moisés estaba sinceramente dedicado a Dios y a su causa. Moisés era uno con el Espíritu de Dios. Tenía tanta intimidad a tal punto que él compartía los mismos sentimientos de Dios. Él sufría cuando Dios sufría. Él se alegraba con las victorias de Dios. Y él se afligía cuando Dios se afligía delante del pecado. Es muy importante que todo intercesor que quiera activar su vida de oración, que quiera desarrollar su ministerio de intercesión y llevarlo al próximo nivel, él tiene que procurar conocer los caminos de Dios mediante la oración y llegar a tener una comunión tan íntima con Dios y con sus propósitos que se torne de verdad un amigo de Dios. Eso es muy importante en nuestra vida de oración. Moisés es considerado en Hebreos capítulo 11 uno de los héroes de la fe. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que él es llamado de uno de los héroes de la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tenía por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe él dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremendo, qué maravillosa palabra. Aquí vemos a un hombre de Dios que no tenía miedo de lo que le pudiera pasar. Él se sostenía viendo al invisible, alguien que andaba por fe y no por vista. Y Moisés deja un legado de enseñanza. Si estudiamos los primeros 5 libros de la Biblia, vamos a encontrar tantas referencias, un legado precioso que deja Moisés como enseñanza, pues nosotros podamos imitar y usarlo como un modelo para nuestra vida de oración. Aquí vemos un caso, uno de los primeros registros en la vida de oración de un intercesor. Habíamos hablado de Abraham primeramente, acá estamos viendo un verdadero intercesor. Mira, toda la vida de Moisés es rica en enseñanza, tenemos muchas cosas que podemos aprender de él. Por eso aquí me gustaría destacar el capítulo 33 de Éxodo. Vamos a estudiar minuciosamente un episodio de toda la historia bíblica. Éxodo 33 tiene una riqueza que nosotros podemos usar para nuestra vida de oración. Principios espirituales que rigen la vida de oración, que son como fundamentos que todo intercesor debe aprender. Cómo debe ser nuestra relación cotidiana con nuestro Creador. Vamos a aprender una joyita que debe quedar guardada, atesorada en nuestro corazón para siempre. Todo intercesor debe aprender lecciones importantes para poder llevarlo a la práctica. Y yo le garantizo, si nosotros hacemos como Moisés, oramos como Moisés, buscamos a Dios y le hablamos cara a cara a nosotros, vamos a ver muchos resultados en nuestra vida.
Yo quisiera que mantengas tu Biblia abierta porque vamos a ver varios versículos de Éxodo 33. La Biblia habla sobre el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era un lugar de intimidad, de comunión con el Señor. Moisés entraba continuamente del tabernáculo y cada vez que entraba buscaba a Jehová. Él iba a tener comunión, escuchaba la voz de Dios. Y dice en el versículo 11, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Miren qué tremendo es este pasaje, qué maravilloso ver a alguien que hable con Dios, que tenga una comunión tan bella con Dios, que Dios te elija para que tenga intimidad para poder hablarte. Amados, en la vida de oración, una de las cosas más importantes que todos debemos entender y aprender, que Dios no quiere estar sentado solo escuchándote a ti como hablas todo el tiempo. Es increíble eso, pero muchos de nosotros pensamos que para orar solo tenemos que nosotros hablar y hablar y hablar. Una parte fundamental en tu vida de oración, en tu tiempo de oración, es escuchar la voz de Dios. Dice que Dios estaba con él. Cuando Dios está con las personas que escuchan su voz, eso es algo maravilloso. Tenemos tantas cosas que podríamos hablar de Moisés, de la vida de Moisés, que nosotros nos pasaríamos horas y horas y podríamos tener series completas, enteras, para escuchar, para poder recibir tantas revelaciones, enseñanzas y poder extraer mucho aprendizaje de la vida de Moisés. Moisés deja un legado de enseñanzas que hoy en día, si nosotros le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, que abra los ojos de nuestro espíritu, que nosotros podamos recibir la revelación de Dios de la vida de Moisés, nuestra vida de oración va a cambiar y nosotros seremos transformados completamente al aplicar estos principios tan importantes en nuestra vida. Como nosotros estamos enfocados a la vida de oración, vamos a tocar apenas este pasaje en particular de Éxodo 33. Aquí el propósito de este capítulo es poder presentarte a ti una particularidad, la naturaleza singular y extraordinaria de la relación que tenía Dios con Moisés. Vamos a descubrir aquí ese diálogo tan bello entre Dios y Moisés, cómo era algo tan íntimo, cordial, pues ellos tenían conversaciones cara a cara, como acabo de decir, en la tienda de reunión. Además, aunque Moisés nunca pudo ver la gloria de Dios, él pudo ver un vislumbre de su gloria, que es un destello de esa naturaleza santa, justa. La columna de nube era el signo visible de la presencia divina. Moisés no pudo ver el rostro de Dios, apenas sus espaldas, como vamos a ver en los próximos pasajes. En esta parte de video aula vamos a ver cómo Moisés es el intercesor de un pueblo difícil, rebelde, desobediente, murmurador. Dios mío, llevar la carga de un pueblo tan difícil debe haber sido una experiencia, una tarea imposible de realizar, algo improbable de suceder. Por eso es que Moisés tenía una gran búsqueda de Dios. El tener esa responsabilidad de guiar a un pueblo difícil, llevarlos a una travesía por el desierto, no debe haber sido algo fácil. Antes de ver algunos versículos, quiero contarte qué pasó en el capítulo anterior. En Éxodo 32 comienza con Moisés en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, otras revelaciones adicionales que le había dado Dios. Mientras tanto, los israelitas, aprovechando la ausencia de él, caen en la más brutal idolatría. Provocan la ira de Dios por sus actos. Ellos persuaden, convencen a Aarón para que él le haga un becerro de oro, porque ya Moisés no estaba más. Ellos se habían cansado de esperar y pensaban que Moisés se había muerto probablemente y que no iba a volver más. Entonces ellos necesitaban de un Dios. Es ahí que cometen esta terrible locura de construir un becerro de oro y lo consagran Dios. Ellos no esperaban que un día Moisés regresaría después de 40 días de ayuno. Ahí cuando baja Moisés de la montaña, los encuentra todos desnudos, danzando alrededor del ídolo, en un frenesí diabólico. Imagínate.
en un éxtasis espiritual, alabando a su nuevo ídolo. Hay un autor que se llama Mike Reeves. Yo estaba estudiando qué es lo que él decía sobre Moisés, y él le llama la atención y hace esta pregunta. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué es que los israelitas hicieron un becerro como ídolo? ¿Por qué no fue otro animal que haya sido más impresionante su aspecto? Bueno, si usted se pone a estudiar, usted va a darse cuenta que una probable respuesta revelaría una falla en nuestra manera de pensar, porque la vaca es el principal animal doméstico que sirve a la humanidad. Así que el mensaje implícito aquí en este acto que habían hecho los israelitas era que ellos querían una deidad que les sirviera a ellos y no un Dios al que ellos tuvieran que servir. Entonces, esta es una interesante conjetura que vale la pena prestar atención. ¿Por qué quisieron un becerro y no hicieron otro animal, no? Entonces, Moisés, imagínate tú que invertiste tanto tiempo para poder enseñarles, guiar, animar, proveer, mostrar, alentar a todo este pueblo difícil. ¿Cómo debe haber sido la reacción de Moisés cuando vio todo eso? Yo sé, la Biblia dice que él tira las tablas de piedra al piso, las rompe, quema el ídolo, los reducen a polvo. A pesar de todo eso, de todo lo que pasó, Moisés muestra una gran compasión hacia su pueblo. Cuando Dios decide destruir a toda la nación y le sugiere a Moisés que iba a levantar un nuevo pueblo a través de la simiente de Moisés, Moisés le suplicó a Dios que no haga eso, que recordara su compromiso con Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios misericordiosamente cedió a esta petición de Moisés. Acá vemos un ejemplo de intercesión. Moisés imploró de corazón: yo te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que por favor, Dios, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés fue honesto con Dios, fue sincero. Observa aquí cómo él argumenta con Dios, que parecía un abogado, ¿verdad? Lo hace cambiar de idea a Dios, le hace cambiar de opinión. ¿Cómo habrá sido la comunión que tenía Moisés con Dios, que le hace cambiar de pensamiento a su Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros hallamos gracia a los ojos de Dios si encontramos gracia en nuestros corazones para guiarnos y apurarnos en el camino de nuestro deber. Moisés habla como quien teme la idea de seguir adelante sin la presencia del Señor. Observe cómo Él presiona. Aquí vemos un modelo de la intercesión de Jesucristo, a la que siempre da vida para interceder en favor de todo aquello que venga a Dios por Él, que no es por ninguna cosa que haya favor en aquellos por los cuales Él intercede. Qué maravilloso. Dios, estamos viendo a Moisés interceder por su pueblo. Ustedes recuerdan que el Señor le había dicho a Moisés que condujera a su pueblo a la tierra prometida, que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Él se había encontrado una manera para la realización del cumplimiento de la promesa. Su ángel echaría fuera a sus enemigos y llegarían a la tierra que fluye leche y miel. Es una promesa de que ellos serían bendecidos allí. ¿Qué pasa? Que sin embargo había sido omitido un aspecto importante de esa promesa primitiva, original. Aunque el Señor les promete enviar un ángel, no iría Él mismo. Si Él los conducía directamente, ese pueblo de dura cerviz corría el riesgo de ser destruido por la ira de Dios. Para el pueblo de Israel eso había sido una mala noticia. La amenaza había despertado en ellos la comprensión de su pérdida. Recordaban la columna de nube, el consejo de Dios cuando les era necesario, así que su ayuda en la batalla y su presencia cercana. Amados, quiero compartir una pequeña enseñanza, una reflexión de todo esto aquí. Muchas personas del mundo pueden pensar que se la pasan muy bien sin Dios. Pero aquellos hombres que han experimentado un día la presencia de Dios, un día descubre que no pueden andar sin Él. La comprensión de esto ha hecho que muchas personas que se extraviaron y se salieron del camino del Señor, un día regresen a Dios.
porque aquella persona que un día probó, experimentó, vivió la presencia de Dios, nunca más puede ser la misma, nunca va a encajar con el sistema de este mundo. Yo me imagino que si alguna persona que probó un día el gozo de servir al Señor, de estar con Dios, y un día se extravió, se alejó y comenzó a vivir por su cuenta, lejos de los caminos de Dios, él debe estar sintiendo tanta nostalgia, debe estar extrañando, debe sentir un vacío profundo, porque sabe que todas aquellas cosas, volver al pasado, volver hacia atrás, es como un perro que lame su propio vómito, como dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, que podamos guardarlo en nuestros corazones. Por otro lado, la iglesia de nuestros días necesita recobrar el sentido de temor y respeto por la presencia de Dios. Es algo que nosotros hemos perdido, tener reverencia por las cosas de Dios. Recordar que las cosas de Dios son sagradas. ¿Cuántas personas tienen una comunión tan superficial con Dios, tan liviana con las cosas de Dios? Con tanta frecuencia vemos cómo tantos cristianos consideran al Señor como alguien que tolera, consciente de más al pecado, disimula nuestros fracasos, que hace fácil el acceso al favor divino. Es verdad, Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Él es bueno, su misericordia dura para siempre. Pero ¿quién te dijo a ti que Dios no se conmueve, que Dios no se entristece, que Dios no se quebranta? Dios tiene sentimientos así como tú lo tienes, y Él llora así como Jesús lloró cuando vio a Jerusalén tan desobediente, tan alejada de Dios, cuando vio tanta gente idólatra. Dios se pone triste, muchas veces se enciende de ira, pero por la misericordia y la compasión que Él tiene y por todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Él no nos consume, no nos destruye, no nos hace borrar de la faz de la tierra por causa de nuestros pecados. Yo quisiera que tú reflexiones en esto. En los tiempos que vivimos, mira, lo que había hecho el pueblo de Israel había sido grave. Apenas unos días y ya se habían alejado del Señor. Ellos habían visto tantos milagros a través de su travesía por el desierto y el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Ellos experimentaron milagros todos los días. Un cierto hombre de Dios dijo que se habían llegado a acostumbrar con la gloria de Dios, se habían tornado en personas desagradecidas, desconectados con Dios, y eso es algo que a Dios le dolía mucho. Por eso, mi amado, voy a decirte, el arrepentimiento es comprendido como un simple "lo siento mucho" en los días de hoy. Lo siento, Señor. Perdóname, yo sé que tú perdonas. Muchas personas tenemos una relación tan familiar con Dios. Somos tan superficiales en nuestra comunión. El Calvario es una prueba de esto, de que para que nosotros podamos tener redención, la compasión, tenemos que tener el perdón de Dios por nuestros pecados. Hubo un gran derramamiento de sangre, hubo mucha sangre derramada, hubo mucho dolor, mucho sufrimiento para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Por eso la libertad de pecar hoy, en los días de hoy, con la esperanza de perdón, de misericordia fácil para el día de mañana, a la vez como que hace demandar una misericordia barata. Y amados, el perdón, la misericordia, la redención de nuestro Salvador Jesucristo no fue fácil. Hubo un costo muy alto para que nosotros seamos perdonados. Por eso el verdadero arrepentimiento es costoso. Hoy quisiera que reflexiones en eso. En el próximo punto vemos en Éxodo 33:13, que dice así: Ahora pues, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, yo te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y para que haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Amados, escuche bien, quiero que resaltes donde Dios te ruego que me hagas conocer tus caminos. He destacado aquí en el video para que tú puedas recibir en tu corazón la oración que hace Moisés. Hazme conocer tu camino.
Moisés quería saber primero cuál era el camino que Dios deseaba que él siguiera. Él quería hacer la voluntad absoluta de Dios. Él era temiente de Dios. Él sabía que esa era la única manera en que recibiría la revelación de la naturaleza divina, que él sería participante de la naturaleza divina. Él pidió conocer el camino de Dios porque él sabía que tenía muchas opciones por delante. Él sabía que fácilmente se podía desviar, así como lo habían hecho el pueblo de Israel durante su ausencia en el monte Sinaí. Yo me imagino que él estaba en ese momento desesperado, preocupado. Por eso él pidió conocer el camino de Dios. Pero ¿saben qué? Su verdadera pasión era conocer la naturaleza de Dios. Él dice, para que yo te conozca, para que yo te conozca. Ah, mi hermano, qué bello es esto. Conocer a Dios, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Dios quiere ser revelado a tu vida. Dios quiere que le conozcan. No es suficiente con lo que hemos aprendido en la escuela dominical, en nuestras iglesias, en corto tiempo que tenemos sirviendo a Dios. Hay algo más, hay algo más. Dios nos está invitando a conocerle, a conocer. Por eso es que Dios tiene tantos nombres. Dios dice que yo soy el que soy, pero hay una variedad inmensa, una diversidad en sus nombres. Él no solamente es un Dios todopoderoso, Él es Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz. Él es el Dios de la misericordia, Él es el Señor de los ejércitos, ese es el Dios que sana, Jehová Rafa. Él es Jehová Siquenú, el Dios que hace justicia. Él es Jehová nuestro Redentor. Dios tiene tantos nombres y atributos, y por eso que Dios quiere que le conozcamos. Existen diversos nombres de Dios. Él es el Elohim, Él es el Adonai, Él es nuestro Dios todopoderoso. Por eso yo te invito, mi amado, a que le conozcas. O tal vez nosotros conocemos nada de Dios. Yo me sorprendo cuando leo las palabras de Job, cuando en su tribulación dice, yo pensaba que te conocía, pero ahora te veo, te conozco y te veo cara a cara. Si usted lee la historia de Job, va a ver la sentencia, la declaración que hace Job. Vale la pena recordar, es algo que queda guardado en nuestro corazón. Él dice, Señor, yo reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Tú dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Yo de oídas, yo había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya. Imagínate. Un hombre también muy bendecido por Dios, Job. La historia de Job es impresionante. Yo quiero aquí recordarte que nosotros no sabemos de nada. No seamos tercos, no seamos orgullosos, no seamos tentados por la presunción de que conocemos a Dios. No conocemos nada de Dios. El conocimiento que tenemos es tan pequeño. Yo quisiera que tú cuando ores como Moisés. Señor, hazme conocer tus caminos para que yo te conozca. Que yo te conozca a ti. Dios nos está llamando a conocerle. Y esta es la salvación, que tus hijos te conozcan, dijo Jesús. Y esta es la vida eterna. Vemos estas palabras en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Dios quiere que le conozcan. Moisés quería saber cuál era el camino que deseaba él que Dios siguiera. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él pidió conocer el camino de Dios, pero su verdadera pasión era conocer la naturaleza de Dios. Saber estas dos cosas sería la confirmación de que había hallado la gracia que anhelaba. Sin embargo, su propósito era poder experimentar aún más la gracia de Dios. Amén, queridos. Por eso pidámosle a Dios que Él derrame de su gracia en nuestra vida, que Él nos muestre el camino correcto. Digámosle que nuestra mayor pasión es conocerlo. Gloria a tu nombre. Vamos al próximo punto aquí.
Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Éxodo 33, versículo 14. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aquí Moisés deja bien claro que si ellos perdían la presencia de Dios, que él atribuía a la nube que los acompañaba de día, la columna de fuego durante la noche, el fuego sobrenatural en el altar que cayó del cielo, y la nube de la gloria Shekinah en el arca, ellos perderían su esencia. Eso era precisamente lo que los diferenciaba de todas las demás naciones. Él básicamente estaba diciendo, Señor, si nosotros perdemos eso, también podríamos perecer en el desierto. En este pasaje vemos la promesa de la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Cuando estudiamos este capítulo, vemos que esta es la tercera ocasión en la que Moisés intercedía por su pueblo. Hablamos que en Éxodo 32, Moisés, a través de su oración, hace lograr la calma de la ira de Dios sobre todo ese pueblo. La segunda ocasión, en Éxodo 32, 30 al 35, les obtuvo el perdón y la promesa modificada de conducirlos a Canaán. En esa ocasión, Moisés recibe la seguridad de la completa restauración de Israel al favor de Dios y a la renovación de su presencia con ellos. Amados, Moisés sabía que Dios le había renovado la misión de sacar a ese pueblo a Canaán. También que lo habían favorecido con su gracia personal. Sin embargo, él estaba confundido en cuanto a cómo, con quién haría ese viaje. Él rogó aquí, Señor, revélame tu camino para que yo te conozca. Y dijo con mucha énfasis, y para que haya gracia en tus ojos. Él no estaba siendo egoísta espiritualmente. No, él no estaba haciendo nada de eso. Él no estaba pidiendo al Señor bendiciones para su goce personal, para su propio beneficio. Por eso ahora digo así, mira que esta gente es pueblo tuyo. Porque se sentía incapaz de guiar a ese pueblo, sin la garantía de que Dios iría con él. Él necesitaba de seguridad, él necesitaba una garantía de que Dios lo acompañaría. En realidad, Moisés nunca quiso conducir a ese pueblo si Dios no iba con ellos. Él dice en el próximo versículo que vamos a ver, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Esa presencia de Dios en su plenitud revelaría la completa restauración a la gracia, tanto para Moisés como para su pueblo, y constituiría la verdadera señal de su singularidad, de su destaque, de su particularidad entre las naciones. La única razón de la existencia de Israel como pueblo, su completa pertenencia al Dios del universo. Por eso, mis amados, aquí hay una enseñanza más que nosotros debemos rescatar y guardar en nuestros corazones. Amados, cuando la iglesia pierde el enfoque, se deja de concentrar en la plenitud del Espíritu Santo, ese fue el día en que muere para siempre, en que cesa de ser un instrumento de bendición, un instrumento de justicia en las manos del Señor. No podemos perder la presencia en nuestras vidas. Aquí este clamor de Moisés prevalece. Dios le dice, mi presencia irá contigo, Moisés, yo te daré descanso. Qué garantía maravillosa, qué promesa, qué esperanza, qué gloriosa seguridad. El espíritu ansioso de Moisés, él había intercedido a Dios para que él perdonara a su pueblo. Él había roto las tablas de piedra, había destruido el ídolo, había dirigido la ejecución de los transgresores. Con todo, no podía tener paz, no podía dormir en paz hasta que él tenga esa seguridad de que la gracia de Dios había sido completamente restaurada a su pueblo. Los siervos del Señor no podemos estar tranquilos hasta que sabemos que Dios ha oído nuestras oraciones. Por eso cuando el Señor contesta, cuando su presencia está asegurada, es ahí que nosotros podemos disfrutar de una paz, de paz en medio de la tempestad, de una calmaría. Cuando esa calma viene, esa bonanza viene a nuestro corazón atribulado en tempestad, es allí que nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios. Mis amados, es muy importante que Dios nos dé la revelación de todo esto. Vamos a pasar ahora al próximo punto.
Escucha bien lo que le dice Moisés al Señor. Qué fuerte su palabra. Aquí dice, Éxodo 33:15. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va a ir con nosotros, por favor no nos hagas salir de aquí. No nos hagas partir de aquí. Amados, escuchen bien lo que les voy a decir. Si alguna vez en la vida algunos de nosotros esperamos cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros necesitamos de su presencia. No podemos darnos el lujo de construir, de edificar alguna cosa en la vida sin la presencia de Dios, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué maravilloso. La Biblia dice que mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Esa es la promesa de un Dios que nos ama, a todos nosotros que le servimos. Amados, necesitamos de la presencia de Dios. Su presencia debe de acompañarnos continuamente. La esencia de su ser debe cubrirnos como una nube y debe emanar de nosotros como un perfume que deleita nuestros sentidos. Así debe ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios tiene que ir con nosotros. Si queremos ser algo de significativo, si queremos poder lograr grandes cosas para Dios, no nos podemos dar el lujo de vivir sin la presencia de Dios. Si usted suele ser una de esas personas que lee la Biblia con frecuencia, usted va a descubrir una frase destacada en la vida de grandes hombres de Dios, aquellos héroes de la fe que hicieron grandes proezas para Dios. Hay una palabra que dice así, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con David. Y Dios estaba con Moisés. Y Dios estaba con Abraham. Dios estaba con Jesús de Nazaret. La presencia de Dios siempre fue el factor determinante de sus grandes conquistas. Amados, las cosas que más queremos y necesitamos en la vida solo se llevan a cabo cuando su presencia, la presencia del Dios Altísimo está con nosotros. ¿Cómo nos podemos dar el lujo en la vida de hacer cosas sin la presencia de Dios? Yo me pregunto, ¿cómo podemos ser agentes de mudanza, impactar las naciones, hacer grandes proezas para Dios como el pueblo? Dice que el pueblo que conocía a su Dios hacía grandes proezas. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, amados, estamos perdiendo el tiempo. Estamos jugando de servir a Dios. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy hablando, si tú no estás recibiendo en el Espíritu. Quiero enfatizar, quiero consolidar este mensaje para que llegue y toque tu corazón y te transforma. Si tú recibes la revelación de esta enseñanza, tu vida nunca más será la misma, mi amado, mi amada hermana. Recibe esta revelación. Yo voy a enumerarte aquí. Escucha todos los beneficios de que la presencia de Dios esté con nosotros. Acá te voy a decir las más importantes de mi parte. Yo quiero y necesito de cada uno de esos beneficios. Quiero disfrutar porque esos beneficios distinguen al pueblo de Dios cuando su presencia va con ellos. En primer lugar, si tú invitas la presencia de Dios en tu vida, habrá protección individual para ti. Tendrás la unción para liberación y transformación. En Hechos capítulo 7, versículo 9, dice que por envidia los patriarcas habían vendido a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Tú vas a ver esta palabra en todos esos versículos. Dios estaba con él. Habrá liberación y transformación. Habrá prosperidad en medio de la adversidad severa. Dios estaba con él, con Josué. Habrá favor con autoridades impías. Vas a tener un éxito por todas partes. Vas a ser exitoso, te va a ir bien. Vas a poder ser bendecido con protección en la nación, protección nacional. Vas a recibir lluvias de bendiciones abundantes. El temor va a ser aniquilado de tu vida para siempre. Vas a tener buena influencia. Vas a tener valor, coraje para enfrentar cualquier desafío porque Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo.
Vas a ser victorioso toda vez que salgas a luchar tus batallas. Dios te va a dar garantía de sus promesas. Va a haber transformación y poder en tu ministerio. Vas a ser calificado para el liderazgo porque Dios está contigo. Dios te va a coronar de grandeza, de nobleza. Vas a tener buen ánimo. Vas a tener buena influencia, esa capacidad magnética para atraer un gran seguimiento de personas. Vas a tener confianza. Vas a tener el favor evidente de Dios. Vas a sufruir del poder sobrenatural de Dios en tu ministerio, en tu vida. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo quiero que Dios esté conmigo. Por eso hoy te animo, hermano precioso y querido, pídele a Dios con todo tu corazón que su presencia sea bienvenida en tu ministerio. Cuando vayas a orar, pídele a Dios que su presencia vaya contigo y eso te va a dar alivio, descanso, paz de espíritu, te va a hacer derrotar la ansiedad, el estrés que está consumiendo tu vida, nuestra vida, porque muchos de nosotros en los tiempos contemporáneos que vivimos, hemos sido atacados por ese estrés tan perjudicial para la salud. Veamos en el próximo punto qué es lo que le dice Moisés a Dios. Después de que Dios le promete que su presencia iría con él, él no se queda satisfecho con eso. Miren lo que le dice. Entonces Moisés le dice, ese Éxodo 33, 18, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Oh, aleluya. Escucha bien, amados. Muéstrame tu gloria, Señor. Qué oración poderosa, tan cortita, tan profunda, tan poderosa. La gloria de Dios es ni más ni menos que su presencia manifiesta, su grandeza, su dominio, majestad, su belleza, su imponente poder sobrenatural. La palabra gloria es la traducción de la palabra hebrea kabod, y eso significa pesadez, peso. Ver la gloria, el peso de la gloria es trascender este reino material, físico, y ser elevado hacia la esfera celestial para poder contemplar el esplendor sobrenatural de Dios. Esto se experimenta de una forma invisible, interna. A muchas ocasiones la podemos observar extendiéndonos hacia el mundo material. Esa gloria de Dios en el nuevo pacto está mucho más disponible ahora para los creyentes de la nueva alianza debido a la muerte y la resurrección de Jesús. Mira este versículo, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. La Biblia dice, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados, muchos cristianos se conforman con tan poquito, con tan poca cosa, mucho menos que Moisés, que tuvo experiencias impresionantes de la presencia de Dios en su vida. Aquí tenemos a un hombre a quien el Señor le había concedido mucho más que a otros. Y sin embargo, él quería más. Todavía quería más. Moisés no se contenta con la presencia. Él le implora, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Lo que Moisés deseaba era una visión de la gloria, el ser esencial de Dios, sin ninguna representación de por medio, sin velo, sin intermediación alguna. Era una petición bastante osada, muy atrevida, digamos así. Cuando el Señor escucha esta oración, imagino que le debe haber provocado una sonrisa. Ya vimos que Él le hablaba cara a cara. No sabemos bien los detalles de eso, ¿no? Él dice como el Señor como que le hablaba cara a cara, como quien está con un compañero, ¿verdad? Pero aquí hay un aspecto particular de la petición. Él está pidiendo algo más de que la presencia de Dios. Él está yendo mucho más allá. El Señor le promete a Moisés una concesión parcial de su petición. Todo su bien pasaría delante de su rostro. La ira de Dios ya había pasado, las amenazas habían sido dejadas de lado.
ahora estaba listo para manifestar su gran misericordia, su gran amor, su gran compasión hacia aquellos que no se eran merecedores de esa gracia. Amados, la proclamación del nombre de Jehová era una proclama de misericordia, de gracia, de amor, de fidelidad. Sin embargo, a Moisés se le dijo que él no podía ver el rostro de Dios y vivir. Solamente en la otra vida podrá tener esa visión maravillosa. Mientras seamos mortales, tanto nosotros como Moisés, vamos a tener que aceptar con algo menos de lo que deseaba Moisés. Solo en aquel día le veremos cara a cara, como dice la palabra. Entonces Moisés le hace este pedido, 2 pedidos, la presencia de Dios y la gloria de Dios. La respuesta que le llega al Señor, bueno, yo te voy a poner en una hendidura de la roca. El Señor fue misericordioso y lo único que le responde aquí, que le haría ver sus espaldas para que Él no sea consumido. ¡Qué tremendo! Y yo quiero animarte a que toda vez que vayas a orar, pídele al Señor que te muestres más de su gloria, que puedas conocerle. Pide a Dios que te bendiga con su presencia. Yo quisiera que reflexiones en estas cosas. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Te has conformado con poco hasta el día de hoy? ¿De verdad que no te habrás acomodado en la posición que estás en el día de hoy? ¿Será que realmente es suficiente apenas con la presencia de Dios? ¿Será que hiciste algo más? Yo me pregunto, Dios, ¿será que tienes algo más para mí? Por eso hoy te animo, hermano amado y querido. Escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti en este momento? ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Será que hiciste algo más que lo que vienes conociendo hasta el día de hoy? Yo no sé tú, pero yo quiero entrar, sumergirme en ese río de vida, en ese río de revelación de la presencia de Dios, deleitarme con las delicias de Cristo. Quiero deleitarme con Él y poder tener intimidad. Eso es algo que me da mucho placer, estar a solas con Jesucristo. Yo sé que Dios tiene mucho más para nosotros. Yo no sé hasta dónde tú te has sumergido en el río de la gloria de Dios. Yo no sé hasta dónde has llegado, pero yo sé que Dios tiene mucho más para ti. No te conformes, no se te ocurra acomodarte en tu relación con Dios, porque Dios tiene mucho más para ti. Amén. Qué pena, pero tengo que terminar. Vamos a ver algunos principios de oración de la vida de Moisés. Bueno, nosotros vimos que la oración construye una relación de amistad con nuestro Creador. La vida de oración nos ayuda a encontrar el camino que debemos seguir. Cuando oramos, la oración nos activa con una lista numerosa de bendiciones y beneficios gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas. La oración nos califica a formar parte de un pueblo especial, selecto, singular de Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor, lo dice la palabra. Amado, cuando dice que Dios hablaba mucho con Moisés, vemos que Dios podía hablarle cara a cara. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, eso nos garantiza que nunca estaremos solos, que no tendremos que luchar con nuestros propios recursos, que esas batallas serán transferidas al Señor y siempre contaremos con su ayuda. Y la oración nos conecta con la presencia de Dios. Sin lugar a dudas, hay muchos principios de oración que encontramos al estudiar la vida de Moisés. Solo te pido para terminar que cuando tú vayas a orar, ores como Moisés. Recuérdale a Dios que fue únicamente su gracia la que comenzó a obrar en ti. Cuando vayas a orar, pídele a Dios que te guíe en tu camino, el camino de la verdad. Cuando vayas a orar, dile a Dios que tu mayor pasión es conocerlo, que quieres conocerlo, no solo oír hablar de Él, no solo saber de Él, no nos sirve de nada. Queremos conocerlo en la intimidad, ver los ojos de Jesús. Sabemos que esa experiencia de encuentro con Dios transformará nuestra vida para siempre. Cuando usted vaya a orar, mi hermano, solicítele más gracia delante de sus ojos. Declararé que de todos los pueblos de este mundo usted forma parte de aquellos que le aman. Aclárele a Dios que su presencia personal en usted es infinitamente más importante que todo lo que pueda hacer más por usted.
que los trofeos, las conquistas, las bendiciones, las oraciones respondidas, esos no son nada comparados a su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Por último, pídele a Dios que te muestre su gloria. Oh Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Oremos, amados. Señor Jesús, gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que he aprendido aquí. Te agradezco, Señor. Queremos, así como dijo Moisés, muéstrame tu camino, Señor, para que te conozca cada día más. Señor, envía tu presencia. Dijiste que tu presencia vendría conmigo y tú me darías descanso. Humildemente yo te pido que si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no me acompaña, entonces no me saques de aquí. No me mandes a la guerra si tu presencia no va conmigo. Y te pido, Señor, también que me reveles y me muestres tu gloria. Que no me conforme con nada, Señor. Que nunca me acomode ni me esconda mi zona de confort. Quiero conocerte cada día más para poder servirte y para poder ser de bendición para todos aquellos que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén.